Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Pérez Díaz y trataré de hacer una pequeña reseña sobre el capítulo 3 del libro Principios y Prácticas de Interconexiones de Redes de Dalian Towles. El capítulo 3 trata sobre topología. Bueno, empecemos con la definición. La topología es una forma de interconexión de los nodos de una red, es decir, se refiere a la disposición estática de canales y nodos de una red. La topología afecta el rendimiento de una red en términos de ancho de banda y latencia. ¿Cómo elegir una buena topología considerando factores como el costo y el rendimiento? Entonces, la selección de la topología determina el tipo de red y afecta directamente la estrategia de enrutamiento y el control de flujo. Sobre la selección de la topología, nos dice que esto depende de las necesidades de la red y las tecnologías de empaque disponibles. Además de los factores que impulsan el diseño, incluyen el número de puertos, el ancho de banda y la densidad de cables, así como las limitaciones de los pines en los chips y placas. Sobre costo y rendimiento. Bueno, el costo está relacionado con la cantidad y complejidad de los chips necesarios, y el rendimiento depende de métricas como el ancho de banda y la latencia. Estas últimas se ven influenciadas por el control de flujo, la estrategia de enrutamiento y el patrón de tráfico. Los errores comunes al intentar adaptar la topología de red a un patrón de comunicación específico da un problema, suele ser una mala idea. Es decir, una vez que se trata de adaptar una topología a un problema específico o a una red específica, esta red suele ser poco flexible y muy poco eficiente para los problemas dinámicos o cambios en algoritmos. Bueno, nos manejan tres ejemplos. El primero, el inciso A, es el torus. El inciso B es una butterfly, una mariposa. Y el inciso B, digo, perdón, el C es una red irregular. Bueno, sobre canales y nodos. Se describe que la topología de red de interconexión se usa en términos de teoría de grafos. Y los nodos están representados por n asteriscos, donde están conectados por un conjunto de canales, representados por la C. Y los mensajes se originan y terminan en nodos terminales, de tal forma que n es un subconjunto de n asterisco. Si todos los nodos son terminales, se refieren simplemente como n. Ahora, para cada canal, se representa como C igual a X, Y. Dice que conecta un nodo fuente X con un nodo destino Y, donde X y pertenecen a n asterisco. Entonces, los canales son bidireccionales y esto se representa en grafos como un par de canales en cada dirección. La topología puede describir como un grafo dirigido y la terminología utilizada está fuertemente influenciada por la teoría de grafos. Ahora, los canales se caracterizan en ancho, que es el número de señales paralelas, la frecuencia, que es la tasa de transporte de bits, la latencia, que es tiempo necesario para que un bit viaje de X a Y o de un punto origen a un punto destino, y generalmente está relacionado con la longitud física del canal. También se tiene lo que es el ancho de banda del canal, que se representa como B, bueno, aquí es BC por el canal, y es el producto de su ancho y su frecuencia. Si todos los canales tienen el mismo ancho de banda, se utiliza simplemente la B para referirse al ancho de banda de la red. Ahora también nos habla sobre redes directas e indirectas. Entonces, son los tipos de nodos en una red de interconexión. Es decir, un nodo puede ser nodo terminal, que actúa como fuente y destino de paquetes, o puede ser un nodo de conmutación, que reenvía paquetes de los puertos de entrada a los puertos de salida, o puede tener ambas funciones, donde algunos nodos pueden realizar ambas funciones. En una red directa, como es el torus, que era la primera red que vimos en el inciso A, cada nodo es tanto terminal como conmutador y los paquetes se envían directamente entre nodos terminales. Ahora, en una red indirecta, como la red mariposa, el butterfly era el inciso B, los nodos son exclusivamente terminales o conmutadores y los paquetes pasan por nodos de conmutación dedicada.
Ahora, hay cortes y bisecciones. Dice que un corte de red, representado como C en N1, N2, es el conjunto de canales que particiona el conjunto de todos los nodos, creando dos conjuntos. Entonces, cada elemento de C N1, N2 es un canal de origen, que puede ser en N1 y el destino en N2, o viceversa. Ahora, el número de canales en el corte y, bueno, queda representado como el valor absoluto de C en N1, N2, y el ancho de banda total del corte queda representado en la fórmula que vemos en pantalla, que es B de N1, N2 va a ser igual a la sumatoria de los canales que pertenecen al canal de N1, N2 del ancho de banda del canal. Bueno, el corte, la idea es separar en la red en dos partes y el corte puede ser en cualquier parte de la red. Ahora, una bisección, bueno, dice la bisección de un grafo es un corte que particiona todo el grafo casi por la mitad. Entonces, la idea de la bisección es que nos haga un corte de red, pero que sea lo más posible en dos partes iguales. Ahora, rutas y trayectorias. Bueno, nos habla sobre secuencia de canales o enlaces que conectan una serie de nodos donde cada canal de camino tiene su nodo destino coincidiendo con el nodo origen del canal siguiente. Cuando hablamos de camino hacemos referencia a la ruta. Ahora, para la ruta o el path se representa como un conjunto ordenado de canales y está representado como P igual a canal 1, canal 2, puntos suspensivos hasta canal N, donde el destino del canal está representado como DSI y es igual al S, el source canal I más 1, donde el I va desde 1 hasta N-1. La ruta también hace referencia a los orígenes. Entonces, el origen de la ruta está representada por ese path, source path, que viene siendo igual a SC1. Del mismo modo, el destino de la ruta es DP, donde va a ser igual a DCN. Entonces, la longitud o número de saltos de un camino siempre es P, o el path, la ruta. Si para una red concreta o específica su función de enrutamiento, existe al menos un camino entre todos los nodos pares, es decir, entre origen y destino, se dice que esta red está completamente conectada. Ahora también nos habla sobre una red de simetría. Nos dice que la simetría en una topología tiene un papel clave en el balance de carga y enrutamiento. Entonces, una red de vértices simétrica existe si un automorfismo puede mapear cualquier nodo de A otro nodo B. Es decir, de manera informal, una red vértice simétrica, la topología se ve igual desde la perspectiva de todos los nodos. Esto simplifica el enrutamiento, ya que todos los nodos tienen la misma hoja de ruta. Es decir, el automorfismo nos dice que mantiene su estructura y propiedades simétricas. Un ejemplo de esto es el torus, que es el diseño que estamos viendo en pantalla ahorita. Ahora, los patrones de tráfico. Bueno, el tráfico aleatorio es el patrón más común utilizado para la evaluación de redes. Nos dice que el tráfico aleatorio es muy benigno porque al hacer el tráfico, al hacer que el tráfico se distribuya de manera uniforme, equilibra la carga, incluso para las topologías y los algoritmos de enrutamiento que normalmente tienen un equilibrio de carga muy pobre. Entonces, esto hace ver que algunas topologías y algoritmos de enrutamiento, aunque sean malos, los hace ver buenos cuando se evalúan con este tipo de tráfico aleatorio. También menciona que para estresar una topología o un algoritmo de enrutamiento, se suele utilizar el tráfico de permutaciones, en el que cada fuente S envía todo su tráfico a un destino, a un único destino, y queda representado como el PID del source. Ahora nos habla sobre rendimiento. Bueno, para seleccionar una topología de red se hace en función de su costo y rendimiento, pero existen tres métricas claves para el rendimiento, que habla sobre precisamente rendimiento, latencia y la diversidad de rutas. Ahora, el rendimiento de una red es la tasa de datos de bits por segundo que la red acepta por puerto de entrada.
Entonces, el rendimiento es una propiedad de toda la red y depende tanto del enrutamiento como del control de flujo. La latencia. Bueno, la latencia de una red es el tiempo necesario para que un paquete atraviese toda la red o para que el paquete llegue desde un punto A hasta un punto B. Dice que la latencia está representada por T y lo separa en dos componentes. Uno que es TH, que la latencia del header, y lo que es L sobre B, que representa la latencia de serialización. Bueno, aquí nos muestra un ejemplo donde dice que llega un paquete de X y su destino final es hasta Z. Pero en la primera fila nos dice que llega a X y es un primer momento. Después abandona X y llega a Y. Después abandona Y y llega por fin a Z. Entonces el primer momento está representado por este recuadro con diagonales y ese es el retardo de enrutamiento. Ahora el cambio de estado, que está representado por el cuadro totalmente oscuro, es la latencia de enlace. Y la última sección, que está representada por L diagonal B, es la latencia de serialización. Eso es cuando llega el paquete, es decir, desde el header hasta el tiempo que le toma para que llegue la cola del paquete. Ahora, también sobre la diversidad de rutas o trayectorias. Bueno, ahí muestra un ejemplo. La imagen realmente no está completa en el libro, es más, vienen más nodos. Solamente hice un recorte de donde se ven 11 nodos, pero esto nos habla sobre un enrutamiento de una permutación aleatoria en dos nodos, cuatro fases. Entonces nos dice que todo este tráfico se concentra en una cuarta parte de los canales del centro de la red, lo que reduce ese rendimiento a un factor de 4. Es decir, de todos los 16 posibles canales que podemos hacer, se está utilizando una cuarta parte. Ahora, el último tema que menciona es los costos de embalaje o ensamblado. Entonces nos dice que al construir una red, los nodos de la topología se asignan a módulos físicos, ya sean a los chips o las placas. Entonces las propiedades de la topología, junto con la tecnología de ensamblado y la ubicación de los nodos, determinan las restricciones del ancho de banda de los canales. Estas restricciones son esenciales para evaluar y comparar las topologías de una manera justa. En el libro se introduce un modelo de costo de ensamblado basado en una jerarquía de dos niveles, en la que el ancho del canal está limitado por el número de pines por nodo y la cantidad total del cableado. Ahora, a nivel local, el cableado es abundante y económico, por lo que se recomienda organizar la topología de manera que todos los nodos vecinos estén cerca unos de otros. Esto reduce la necesidad del cableado global. Un ejemplo que nos muestra nos dice, por ejemplo, que si consideramos un sistema en el que caben 16 nodos en una sola placa o un solo circuito impreso, como está aquí representado el PC Board, dice que se puede colocar una matriz de 4x4 en la placa, donde tres cuartas partes de todos los nodos están conectados a otros pines mediante cable local. Ahora, el segundo nivel de la jerarquía conecta grupos de nodos mediante un cableado global. Y una realización típica de este cableado global es una placa base que conecta varias placas individuales de nodos. Es decir, aquí en la imagen podemos ver que tenemos un backplane, el cual conecta cuatro PC boards. Entonces, el número de hilos globales disponibles en este diseño está representado por WS, lo cual limita la anchura de los canales individuales. Bueno, y por el momento serían todos los temas que toca el capítulo 3. No me queda más que agradecer su atención y si hay alguna observación, estaré atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.